Rosario, ¿vale? Rosario es SEO, SEO técnico, le encanta y le apasiona lo que es todo lo relacionado con el SEO, con el marketing digital, con las búsquedas. Además, es de las personas que, según ella cuenta, la conozco mucho, pero según ella cuenta, es de las que están investigando todo el día. Y bueno, yo creo que para ser SEO tienes que hacerlo, ¿vale? Y bueno, nos trajo esta charla, nos gustó, no suele venir a temas de WordCamps y tal, se estrena, con lo cual le vamos a dar un aplauso de esos que, vamos, retumbe el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede ser? Sí. Bueno, hola a todos. Lo primero, me gustaría darles las gracias a todo el equipo de organización de la WordCamp por el pedazo de trabajo que están haciendo aquí y también por haberme invitado a hablar sobre este tema. Y, bueno, y por supuesto a todos vosotros por haber elegido quedaros en esta charla y no iros al taller. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de VPO. Así que lo primero es un poco definir qué es exactamente. Bueno, son las siglas de Web Performance Optimization, que básicamente es la optimización del rendimiento de una web. Y realmente estas siglas de VPO, WPO, se articulan en muchas métricas y muchas de esas métricas seguramente las conocéis. De hecho, son un montón. Quizás lo que más os sonarán serán las Core Web Vitals, porque al final el VPO, pues bueno, se articula fundamentalmente sobre ellas, así como en un montón de técnicas y estrategias, como las precargas, las cargas diferidas, las cargas asíncronas y un montón de cosas que podemos hacer en la web. ¿Y por qué es tan importante hablar sobre el VPO? Pues bueno, primero por el crawl budget, es decir, el presupuesto de rastreo. Sabéis que Google Bots, así como otros bots de otros motores de búsqueda, destinan un tiempo a rastrear las páginas de las webs. Pues bueno, hay muchos factores que influyen en el número de páginas que puede rastrear el bot, pero sin duda la velocidad de la página es uno de los más relevantes. Lo que nos va a interesar es que en nuestro proyecto pues, se rastreen todas las páginas posibles para que así podamos indexar más y ser más visibles en los resultados de búsqueda. Otro factor importante, la experiencia de los usuarios, porque ningún usuario quiere esperar 4, 5, 6 segundos a que cargue una página, ya que esto va a repercutir también directamente en las sensaciones que tengan en nuestra web y que, bueno, que genere un efecto rebote, que al final no convierta, etc. Y por último, y no menos importante, porque el rendimiento web es un factor de posicionamiento de Google, ¿vale? Si bien es cierto que no es un factor decisivo por sí solo, Google sí que lo tiene en cuenta a la hora de posicionar. Entonces, en ese sentido, estas son 3 de las cosas más importantes por las que deberemos hablar de VPO. Y normalmente, cuando detectamos que hay un problema de rendimiento, una de las soluciones más típicas suele ser instalar un plugin. Aquí os he puesto como varias capturas de algunas interfaces típicas de plugin de VPO, que, bueno, fundamentalmente va de marcar casillas y decir, bueno, optimizo el código tal, combino JavaScript, tal. Luego hay muchas funciones como las que os pongo ahí que al final resultan que son premium, son de pago. Entonces, bueno, no es mi intención demonizar los plugins, porque sí que creo que a veces ahorran tiempo y pueden, bueno, solucionar muchas cosas. Pero bien es cierto que quizá un perfil más técnico sí que puede saber exactamente lo que quiere marcar, lo que quiere excluir, etc. Pero sí que va a haber muchos perfiles, tanto porque no tengan digamos, un background técnico como que simplemente sean perfiles más juniors, que directamente no saben qué casilla marcar, no saben qué significa cada casilla y en el mejor de los casos pues le preguntarán a ChatGPT qué casillas son las que debería marcar. Entonces, un poco mi objetivo con esta charla es generar como un cambio de mentalidad de dejar de ser consumidores pasivos de plugins, ¿vale? Que no acuso a nadie de que lo sea, pero bueno, que sí que tengamos como ese control y el poder de saber qué estamos haciendo en nuestra web. Y para ello lo más importante va a ser primero que sepamos todos cómo funciona exactamente una web, cómo carga, porque en todas las capas de ese proceso es donde estamos haciendo estrategias de VPO. Bueno, si hay desarrolladores en la sala, perdonadme por lo básico que es este esquema, pero bueno, para lo que nos compete hoy está bien. Entonces, ¿cómo funciona exactamente una web? Pues bueno, para los usuarios a veces parece como bastante mágico, porque simplemente hacen clic
y ya aparece una web con la que pueden interactuar, convertir, etc. Pero realmente detrás hay un proceso bastante más complejo en el que una vez que el usuario quiere entrar en una página, el navegador tiene que buscar la IP que está asociada al dominio, que a su vez está alojado en un servidor, la encuentra, hace la petición de esa web, en el servidor se ejecuta PHP, consulta la base de datos y digamos que ya ha localizado la web, ¿no? Pues ahora tiene que enviar un HTML final, ¿vale? Un documento, un archivo, que el navegador del usuario lee y va viendo las peticiones que se han hecho, por ejemplo, a CSS, a script de JavaScript, a fuentes, a multimedia, a imágenes, etc. Y las va pidiendo de nuevo al servidor que se las va enviando. Renderiza todo, lo pinta en la pantalla, ¿vale? Al final renderiza no es más que convertir el HTML en píxeles y ya el usuario ve la web y puede interactuar con ella, etc. Realmente es un proceso mucho más físico de lo que a veces parece, ¿no? Que parece que van todo un poco por el aire, pero no, es bastante físico. Y sí que es verdad que en el VPO hay algunos factores, como son, por ejemplo, el dispositivo del usuario, la ubicación geográfica en la que está, la conexión, que todo eso interfiere en el rendimiento. 100% va a interferir y realmente poco podemos hacer. Sí que hay cosas que podemos hacer con CDNs y tal, pero bueno, hay cosas que escapan a nuestro control. Y siempre tenemos que tener en mente que el proceso es bastante físico y que si, por ejemplo, nuestro usuario vive en España, va a tener un tiempo de latencia, si la está pidiendo la web desde el otro lado del Atlántico, etc. Y también es muy importante que tengamos claro lo que es la cascada de descargas, ¿vale? Esto es la cascada de descargas de la página de la WordCamp Galicia. Básicamente esto es como nuestra escena del crimen. Aquí vemos cómo se han ido descargando todos los archivos, ¿vale? Petición por petición. Y como veis, todos tienen un orden distinto y también van a tener una prioridad distinta. Entonces, a lo largo de la charla sí que quiero que tengáis siempre en mente como esta imagen de que los archivos se tienen que ir descargando. Y a la hora de evaluar el rendimiento, de saber cómo está el rendimiento de una página, por un lado, sí que visualmente podemos detectar ciertos problemas, por ejemplo, que nos metemos y tarda mucho en cargar, que espacio en blanco, tal. Pero si queremos medir, yo os dejo estas herramientas, ¿vale? Que son un poco las herramientas que más uso y las que veo mejor. Bueno, PHP Insight, que todos lo hemos usado, la consola, también os recomiendo mucho WebSpeedTest y SerConsole. Tened en cuenta que cuando estamos analizando una URL en PageSpeed Insights, solo estamos analizando esa URL, no el conjunto de la web entera. Si quisiéramos analizar la web entera, si el proyecto es nuestro, podríamos usar SerConsole, que siempre nos va a arrojar puntuaciones de las Core Web Vitals a nivel de grupos de tipologías de páginas. Y si el proyecto no es nuestro, si el proyecto es externo, por ejemplo, porque estamos auditando a un cliente que puede entrar nuevo, etc., yo os recomiendo que uséis Screaming Frog poniéndole la API de PHP Insight, ¿vale? Que es bastante sencillo de hacer, es muy fácil, y así podéis analizar las puntuaciones de todas las páginas. Y bueno, todos hemos visto este informe alguna vez, todos lo hemos usado, y normalmente lo que se suele mirar es las puntuaciones. Siempre es una puntuación del 0 al 100, que es una especie de semáforo. ¿Creéis que esa puntuación, el 72 en amarillo, es fiable sobre si una página está optimizada a nivel de rendimiento o no? Vale, escucho por ahí no, efectivamente, no lo es, ¿vale? Lo que no se suele hablar normalmente es que este informe en realidad está dividido en dos partes. Hay una primera parte, el primer bloque, que es el Chrome User Experience Report. Bueno, lo podéis llamar CRUX, no sé, lo he escuchado de muchas maneras, tampoco igual. Pero digamos que ese primer bloque es el que de verdad importa. Superar el test, veis que arriba aparece superada en verde, eso es lo que realmente importa y lo que Google está teniendo en cuenta, ¿vale? Porque Google mide el rendimiento a través de las Core Web Vitals, que de sobra que todos conocéis. Entonces, esa primera parte está basada en métricas reales de usuarios que han visitado la web en los últimos 28 días. Esto significa que si nuestra web es de nueva creación o es un nicho que tiene poco tráfico, no van a aparecer datos. De hecho, os habrá pasado muchas veces que os metéis y ese bloque desaparece y simplemente pone en gris no hay datos. Bueno, eso significa que no ha habido suficientes visitas para que Google haya podido evaluar si el rendimiento es positivo o no. Y la segunda parte son datos de laboratorio, es decir, es una prueba simulada que Google ha hecho en ese instante en el que hemos generado el informe con unas condiciones controladas que establece Google
para evaluar el rendimiento. Sí que es verdad que este segundo informe abajo nos arroja como muchas mejoras y muchas cosas que creo que son bastante útiles, pero no hay que olvidar que si, por ejemplo, yo hubiese analizado una web que no tuviese contenido, que tuviese a lo mejor poco texto, sin imágenes, casi en blanco, esa puntuación habría sido un 100 en verde. Por lo tanto, lo que está evaluando sí son métricas de la página, pero no si la página está optimizada, simplemente que carga rápido porque quizás no tenga contenido. Entonces, siempre tenemos que fijarnos en el informe de arriba. Y bueno, como la WordCamp de este año está centrada en educación, he elaborado una lista de 20 centros que son instituciones educativas, FP, centros de escuelas de marketing y demás, para evaluar un poco que si superan el rendimiento, el test que os acabo de enseñar, y a qué tipo de problemas son los que se enfrentan normalmente. ¿Creéis que todas estas webs van a superar el test de rendimiento de Google? Vale, pues no, lleváis todo razón. La mayoría no lo supera. De hecho, os pongo esta gráfica que es como un poquito más visual. Si os fijáis, más de la mitad no lo superan. Hay algunas que sí, y de hecho hay 2 que directamente no hay datos. Sabéis lo que significa que no hay datos, no han tenido suficiente tráfico. Entonces, en este tipo de casos sí que hay que plantearse, oye, si no está arrojando en el test, si está arrojándonos que no hay datos, lo mismo es que hay que ocuparse de implementar unas estrategias más enfocadas en atraer tráfico web que en sí preocuparnos por el rendimiento. Pero bueno, esto es negativo para las webs que ponen no superadas, aunque es positivo para nosotros porque significa que tenemos todavía mucho trabajo en muchas empresas del sector de la educación. Y bueno, ¿a qué problemas se enfrentan estas webs que hemos visto? Pues muchas de ellas se enfrentan a problemas, de hecho, bastante similares. Uno de ellos es bastante común. Aquí os pongo como la secuencia de pasos, ¿no? Ponéis que entramos en una web, el usuario entra en una web y de repente es como que todo se ve blanco y van empezando a aparecer los elementos. ¿Veis? Como veis, van apareciendo los elementos hasta que al final carga la imagen, es lo último en cargar. Pues bueno, esto normalmente, que ya a simple vista podemos saber lo que es un síntoma de un mal LCP. ¿Vale? El LCP es una métrica de las Core Web Vitals que mide el tiempo que tarda en aparecer el elemento más grande en la pantalla del usuario. Si no estáis muy seguros de cuál es el LCP exactamente, porque normalmente es una imagen, porque siempre en el hero de una web lo que aparece más grande es una imagen, pero realmente podría ser cualquier otro elemento, como un heading o como un botón, etc. Si queréis saber 100% si es una imagen, yo recomiendo, bueno, en PageSpeed Insight os va a salir el tiempo de latencia y también os va a salir seguramente el recurso que es exactamente, pero si no, en una de las herramientas que os he puesto antes, en la de Web Page Test, os dice directamente el tipo de elemento que es y la URL exacta de cuál es nuestro elemento de LCP, ¿vale? Para que podamos ir directo a optimizarlo. Antes de ver cómo se solucionaría ese problema de la imagen del LCP, sí que tenemos que tener claro cómo se distribuye, digamos, una web, ¿no? La primera parte, que es donde está el menú de navegación, la imagen, etc., eso se llama Above Default. Es decir, todo lo que aparezca Above Default son cosas que el usuario va a ver nada más entre en la página. Por lo tanto, tenemos que considerarlo un recurso crítico en la carga. Y todo lo que aparezca después es Below Default, es decir, el usuario lo va a ir viendo a medida que haga scroll. Hay muchos plugins que normalmente lo que hacen es aplicar un lazy loading, seguro que lo conocéis, a todas las imágenes de la web. Bueno, pues en ese sentido, también nuestra labor es saber que tenemos que excluir toda imagen que aparezca above default. ¿Y cómo solucionaríamos el problema este que os decía del LCP? Pues bueno, yo a esto lo llamo combo para recursos críticos, ¿vale? Que es aplicar un high eager preload. Es decir, la imagen que aparece primero, por ejemplo, ahí os he puesto un ejemplo de una de las webs, tenemos que hacer una carga estratégica sobre la imagen. Es decir, igual que está el lazy, que seguro que lo conocéis, también tenemos otra opción que es, de hecho, la contraria, que se llama eager, ¿vale? Que lo que le dice al navegador es que la carga debe ser inmediata. Bueno, pues esto tenemos que aplicarlo, así como una indicación de priorización de los recursos, que en este caso sería First Priority High. Tanto el eager como el high son bastante potentes, pero lo que termina ya de, digamos, convertirlo en el mejor combo para priorizar esa imagen es cuando le metemos el preload, ¿vale? Que es una precarga de recursos que lo que hace es decirle al navegador,
oye, anticípame la carga de esta imagen antes de que tú lo leas en el HTML. No sé si os acordáis antes del proceso este de la cascada y que os decía que el navegador, cuando recibía el HTML, tenía que leerlo para ir pidiendo los recursos. Pues bueno, esto lo que hace es que directamente, antes de que lo haya leído, ya sabe que tiene que empezar a descargar esa imagen. Y aquí os pongo un código de cómo sería. Bueno, yo sé que ahora mismo desde ahí tal, un poco bajón ponernos a mirar un código, pero bueno, las diapositivas las vais a tener, o sea que podéis mirarlo tranquilamente en casa. Y de verdad que no es difícil de aplicar. De hecho, el preload siempre va ahí en el head, ¿vale? En lo más arriba del todo del código, porque es lo que tiene que leer primero. Y luego el loading y el fresh priority high no son más que atributos que se ponen en la etiqueta de la imagen, ¿vale? Así que es bastante más fácil de hacer. Y sobre el priority high también os quería comentar que, por ejemplo, si nuestro cover es una imagen estática, ¿vale? Solo una imagen, se le pone high y de hecho va a cargar más deprisa. Pero si tuviéramos un slide de imágenes que van pasando, que además es bastante habitual en las webs de escuelas de formación, el high solo iría en la primera, porque la primera es la que nos interesa que cargue más rápido. En el resto sí que le pondríamos el low, así como en todas las demás imágenes que estén below default. Y muy relacionado con este problema de la percepción inicial que tienen los usuarios cuando entran en la web, están los cambios de diseño, que bueno, es el CLS, que es otra de las métricas de las Core Web Vitals, que lo que mide es la estabilidad visual de los elementos que aparecen en pantalla, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo porque sí que es verdad que estamos acostumbrados a ver los problemas de CLS como elementos que se van moviendo por la página a medida que nos metemos, ¿no? Que, por ejemplo, entramos en una web y estamos haciendo scroll y de repente empiezan a saltar cosas, salta un anuncio, pincha sin querer, cosas que son muy molestas para los usuarios. Pues bueno, otro ejemplo de un recurso que genera este tipo de problemas son las fuentes tipográficas. Aquí, por ejemplo, os pongo este ejemplo, nunca mejor dicho, de una web que nos metemos y tiene una tipografía distinta a la que luego carga, ¿vale? Porque en este sentido las fuentes pueden tener dos grandes problemas. Uno, que nos metemos en la web y todo el texto está en blanco, ¿vale? No hay texto, tardan y de repente aparece, hay como un parpadeo y aparece el texto. O dos, que salga una fuente tipográfica que no es la nuestra, que no es la personalizada que hemos elegido, que sea una fuente del sistema, está unos segundos, parpadea y ya sale la nuestra. Si queréis un poco ver visualmente qué es lo que está pasando con la fuente, más allá de que visualmente se aprecia bastante bien, a menudo, os recomiendo meteros en la consola y mirad cómo se están descargando los archivos, ¿vale? Esta es la misma cascada que veíamos antes. Lo primero siempre va a ser el archivo HTML, sí o sí. Luego, por ejemplo, en el caso de esta web, va llamando scripts, imágenes, etcétera, y si os fijáis, las fuentes están bastante abajo. De hecho, en este caso, la carga está siendo tardía, pero hay proyectos que si os metéis a analizarlo vais a ver que tardan muchísimo en salir. Entonces, estos fenómenos que os decía de lo del texto invisible y el texto que parpadea y cambia de tipografía se les llaman void y float, ¿vale? Y la forma de solucionar este tipo de problemas es, bueno, por un lado, yendo directamente al recurso. Lo mejor va a ser que las fuentes estén alojadas en nuestra web, ¿vale? Que no las estemos llamando, por ejemplo, a la API de Google, porque van a tardar más en recibirse, en cargarse. También es importante que elijamos una sola familia tipográfica, que seamos bastante minimalistas con las variantes que estamos introduciendo, porque muchas veces en esa cascada vais a ver un montón de tipografías y de variantes de negrita, cursiva, etcétera, que luego ni siquiera se están usando, y todo eso es peso y carga en la web. Bueno, comprimirlas a un formato ligero, etcétera. Y también va a ser súper importante definirlas en CSS con font face, ¿vale? Y sobre todo que dentro del font face aparezca esta directriz que os pongo ahí, que es font display swap, porque el swap lo que hace es decirle al navegador, oye, si mi tipografía tarda en cargar, cárgame esta otra del sistema y podemos elegir la que sea un poco más parecida a la nuestra para que ese efecto sea lo menos brusco posible. Entonces, con esto nos aseguramos de que el void, el texto invisible, no va a aparecer y que el float al menos va a estar un poco minimizado. Y bueno, y lo mismo, precarga de recursos. El preload que os hablaba antes que hay que poner en las imágenes para que anticiparan su carga y demás, pues hacerlo también con la fuente, porque son recursos críticos que se ven nada más entramos en la web. Y sí que os dejo ahí como un apunte de, oye, si los problemas de CLS lo están generando imágenes u otros elementos, recordad siempre que el problema es que no hemos reservado al menos ese espacio en el diseño, porque si ya es un problema que carguen en blanco, que carguen sin verse, si no está predefinido ese diseño y encima van cambiando la página y van cambiando los bloques, pues mucho peor.
Aquí os dejo los códigos correspondientes, ¿vale? Ya veis que el font face al final se puede aplicar, bueno, si tenemos un archivo de fonts, perfecto, si no, al menos aplicarlo en el archivo de los estilos. Y luego el preload, igual que funcionaba en las imágenes, ¿vale? Se puede poner directamente en el header PHP y en lo más arriba siempre en el head. Y bueno, otro problema también muy típico que pasa en WordPress es una mala configuración de la caché. Aquí os pongo algunas capturas reales de las páginas que hemos visto antes de que eran escuelas formativas y demás. Que básicamente, y por seguir un poco la línea de las fuentes tipográficas, pero esto pasa con cualquier tipo de recurso, han asignado un tiempo de caché de 28 días, 14 días, un día o incluso ningún cacheo a las fuentes. ¿Creéis que esto es correcto? Levantad la mano, por favor, que no me sienta aquí sola. O sea, todo el mundo piensa que es incorrecto. Pues sí, ¿vale? Cada tipo de recurso tenemos que analizar exactamente qué tipo de cacheo se le debe asignar. Si tenéis dudas exactamente sobre qué tiempo se le está asignando, bueno, la captura que os acabo de enseñar son de PHP Insight, o sea que lo podéis ver fácil, pero si no, la forma más fiable al final es meternos en la consola, buscamos el archivo en concreto, en este caso es esa tipografía, y ahí en caché control siempre nos va a aparecer el tiempo en segundos, ¿vale? 86.400 segundos equivale a un día. No tiene sentido que un archivo como las fuentes tipográficas, que es algo que no suele cambiar en la web, tenga un cacheo tan corto, porque el cacheo al final lo que hace es que se guarda una copia en el navegador del usuario, sobre todo si ese usuario suele entrar a navegar en nuestra web y no tiene sentido tener que volver a hacer toda la petición de recursos otra vez cuando ya puede estar almacenado. Esto pasa con recursos que son estáticos. Uy, me ha pasado como ancho. Recursos que son estáticos. Hay imágenes, fuentes, descargables, PDF, vídeos, son archivos que normalmente no cambian y si cambian es que cambia directamente la nomenclatura, porque si cambiamos la tipografía se va a llamar de otra manera, si cambiamos una imagen es porque se va a llamar de otra forma. Entonces, en ese sentido, esos recursos tienen que tener vidas de caché más altas para ahorrarnos un poco ese recorrido. Y luego, por el contrario, va a haber otro recurso, que son recursos dinámicos, recursos que van cambiando, que ahí sí que nos interesa que el caché sea lo más corto posible o incluso que no haya ningún cacheo, como por ejemplo el archivo HTML o si tenemos filtros, formularios, etc. De hecho, el HTML normalmente ni siquiera tiene cacheo y eso es lo que nos interesa. Y bueno, os dejo ahí como un ejemplo de código. Realmente esto siempre se va a hacer desde las cabeceras de HTTP del servidor, ya en función del tipo que tengamos, si es Apache, Engine, etcétera, pues va a ser diferente, ¿no? Yo ahí os pongo un ejemplo de Apache, que simplemente lo que tenéis que hacer es seleccionar el tipo de recurso. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de fuentes. Pues bueno, los web 2, ¿vale? Y eso se les asigna ese tiempo. Y bueno, hay un sinfín de estrategias, de técnicas de optimización, hay muchísimas. Esto realmente han sido simplemente unas pinceladas sobre cosas que podemos hacer nosotros a mano, pero realmente hay muchísimas más. Y creo que lo importante un poco de esta ponencia, lo que yo quería transmitir, es que el VPO es un viaje que no solo empieza desde que el usuario hace clic y ya puede ver y visualizar la página, sino que realmente es un viaje que incluso empieza antes, porque también va a ser muy importante que estemos trabajando sobre unos cimientos sólidos. En ese sentido, es importante que tengamos un hosting de calidad, un hosting con el que sea, digamos, flexible trabajar, etcétera, que tengamos los protocolos más actualizados posibles, etc. Y luego, en base también a las cosas que hemos visto, os dejo ahí como unos tips de que lo más importante siempre va a ser priorizar todos aquellos recursos que tengan que cargar de forma crítica y, por contrario, todos los recursos que vaya viendo el usuario después de above default, que vayan cargando de forma diferida, ¿vale? Y también ser conscientes de que el VPO manual nos da poder, ¿no? Nos da libertad técnica para un sinfín de cosas. Sin ir más lejos, las instrucciones de caché, ¿no? Que muchas veces simplemente se activan en un plugin cuando nosotros manualmente podríamos seleccionar cómo queremos que se distribuyan. Y además, los plugins, el problema que tienen a veces es que si no sabemos muy bien cómo manejarlo, instalamos uno sobre otro, podemos duplicar, podemos minificar por duplicado, podemos sobrecargar, aplicar capa sobre capa, instalar dos plugins que hacen lo mismo y que al final pueden generar conflictos entre ellos. Y si nos aseguramos de hacer todo o gran parte a mano, sí que vamos a tener un control técnico mucho mayor sobre nuestra web. Yo soy Rosario Aznar, ya me he presentado Mónica, pero lo repito un poco. Soy SEO técnico en la agencia Drupal.
Bueno, también doy clases de SEO en algunas escuelas, ponencias, hablo sobre SEO. Tengo una newsletter sobre SEO, por si no os habéis cansado todavía de escucharme hablar sobre SEO, podéis leerme ahí también. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, sobre todo por vuestro tiempo, que como habéis visto es bastante valioso tanto aquí como en el SEO. Y os animo a que todos los que tengáis miedo a hacer implementaciones técnicas, hoy os soltéis e intentéis hacer algunas cosas manuales, porque con lo divertido que es, ¿para qué vamos a instalar un plugin y ya está? Así que nada, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengáis por ahí? No me digáis que ya estáis dormidos y pensando en el café, ¿no? Queda un ratito. Buenas. Iván. Hola, ¿qué tal, Rosario? Ay, que no te encuentro. ¿Dónde ¿Aquí? estás? Ah, mira, estabas ahí. Yo llego un poquito tarde y quería preguntarte, que a lo mejor ya lo has hablado, pero ¿hay algún también plugin para hacer todo el tema de, pues eso, de carga diferida, de poner todas estas cositas que luego pones en el código y tal? ¿Hay algo...? Me estás preguntando por un plugin Sí, para con poder un hacer todo plugin. esto sin... Sí, sí, por ejemplo. No sé si lo has hablado. A ver, Obviamente para todo no. a ver los hilos. Pero, si quieres, luego te hago un resumen un poco de mi ponencia. Porque, a ver, sí que es a ver, hay plugins, sí, hay plugins a patadas. De hecho, te diría, ¿no? Siendo sincera, si empiezas en un proyecto, ¿no? Un proyecto que ya era existente, hay muchísimas imágenes, pues bueno, quizás no tiene sentido ponerte tú manualmente, aunque puedas hacerlo de forma masiva con alguna herramienta, ¿no? Pero bueno, no tiene sentido ponerte tú a minificarla, a comprimirla, etc. En ese sentido sí que te permito usar plugins, para lo demás no. No, hombre, para todo no, ¿eh? No quería para todo, sino para tipo de De todas carga formas, si quieres, diferida. ahora afuera hablamos un poco. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Más preguntas? No sé. Muchas gracias por tu charla, Rosario, ha estado muy bien. Yo gracias. quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué nivel de prioridad o de atención se le suele dar en las empresas o en los equipos de marketing, por decirlo así de una forma un poco más general, a lo que es el rendimiento del sitio web? ¿O se habla más de rendimiento así en general o no se presta atención o piensas que realmente se le presta atención ahora? Gracias. Gracias por tu pregunta, me ha gustado mucho. Pues mira, creo que es complicado el tema del VPO. Creo que normalmente no es el protagonista de muchas empresas. Creo que uy, le he dado algo. Lo que pasa es que sí que es verdad que con el VPO pasa un problema, que es que a veces no tiene el retorno que esperamos. Quizá es mucho trabajo para lo que luego esperamos ver. Es que también depende de en qué tipo de web, porque hay webs que si el mercado es muy competido, sí que rascar cualquier cosa, como por ejemplo la diferencia entre el primero y el segundo, se puede conseguir con VPO. Y en ese sentido es muy útil. Pero luego hay otras grandes marcas que, aun teniendo muy graves problemas de VPO, por una cuestión de autoridad de marca, están las primeras. Entonces, en ese sentido, sí que dependiendo del sector, creo que se le debe dar más o menos importancia, aunque siempre debería estar en nuestra hoja de ruta, de estrategia, porque, hombre, como mínimo, superar el test de Google. Creo que eso ya es mínimo. Ahora, una vez que esté superado, creo que, a no ser que sea un mercado muy competido, sí que uno se puede relajar y atacar otras cosas, como seguramente van a ser los contenidos, que al final el SEO también son keywords. Aunque yo acabé de dar una chapa sobre VPO técnico, pero los contenidos también son importantes. Así que eso es un poco mi visión. Gracias. Una cortita. Vale. Ahora en el auge y en la época de la IA, ¿qué importancia crees que tiene el VPO? ¿Qué impacto puede tener a nivel de IA y de rastreo y demás? A ver, a grandes rasgos te diría que el mismo impacto que puede tener como factor de posicionamiento de Google. O sea, al final Google tiene en cuenta el rendimiento y Google tiene en cuenta ese test y el que os enseñaba antes en el informe de PageSpeed Insight. Y superar o no esas métricas de LCP, CLS, etcétera, para Google es relevante. ¿Es decisivo? No. Pero sí que es un factor, al fin y al cabo, ¿no?, para posicionar. Si al final en iOverviews
creo que Google no es bastante transparente sobre qué requisitos se requieren, ¿no?, a la hora de posicionar en Overview, pero sí que es verdad que si tiene en cuenta los factores clásicos de clasificación, el VPO juega un papel. No sé si es el papel más importante, porque creo que en ese sentido la autoridad de marca es más importante, pero bueno, algún papel juega. Muy bien, le damos un aplauso. Espectacular, muy bien. ¿Dónde dejo?